días a todos. Mi nombre es Claudio Corradino, soy médico nefrólogo y geriatra del Hospital Durán de Buenos Aires y del Hospital de Lobos de la República Argentina. Tengo el honor de formar parte del Consejo del Grupo de Trabajo de Nefrogeriatría de la Sociedad Argentina de Nefrología y coordinar el Comité de Nefrogeriatría de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión recientemente formado. Agradecemos a la sociedad por haber sido invitados a organizar y participar de este curso. En una primera parte veremos cómo abordamos a un paciente geriátrico con enfermedad renal y en la segunda parte nos enfocaremos en cómo diferenciar los adultos mayores con enfermedad renal crónica de la hipofiltración glomerular del riñón senil y sus cambios funcionales y morfológicos en detalle. Desde hace muchos años sabíamos, por las proyecciones demográficas, que la población anciana crecería mucho en todo el mundo, pero en Latinoamérica tiene lugar una expansión bastante más acelerada, sin precedentes, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XXI. Es así que estamos notando que la mayoría de los trabajadores de la salud, médicos, paramédicos también, nutricionistas, enfermeros, psicólogos, terapistas ocupacionales, etc., hemos tomado conciencia de ello y cada vez es mayor el interés en cursos o seminarios de geriatría y de nefrogeriatría, debido a que generalmente en las carreras de pregrado se enseña poco la biología del envejecimiento. Y solo por motu propio en cursos el profesional puede lograr actualizarse adecuadamente a la atención de estos pacientes que tienen unas características que los hacen muy especiales. Y lo que se espera es que dentro de muy poco, casi todos los países de este continente latinoamericano lleguen a tener el 20% de su población mayor de 65 años. Y a los profesionales jóvenes en formación actuales, que hacia el 2050 estén activos, deben saber que se espera que el 80% de la población anciana del mundo habite en países en vía de desarrollo. Aquí se puede ver cómo se duplica en diferentes países la población anciana. En países desarrollados, como por ejemplo Francia, ha tomado 150 años en duplicar la población anciana. Y en países como Brasil, se puede ver que la velocidad es mucho mayor. Tomará solo 25 años entre el 2010 y el 2035. Este envejecimiento poblacional se debe, en parte, al aumento en la expectativa de vida por la baja de la mortalidad de enfermedades que se han podido dominar, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las muertes por neoplasias, las muertes por enfermedades transmisibles, pero en este gráfico vemos cómo esa disminución no se produjo en las muertes por enfermedad renal crónica, sino por el contrario, es la que más aumentó como causa de muerte en los últimos años en todo el mundo, un 40% más en los últimos 23 años. Es decir, esto sucede con la mortalidad por enfermedad renal crónica, y veamos qué es lo que pasa con la morbilidad en esta enfermedad. Si bien la expectativa de vida al nacer ha mejorado, se puede medir también la expectativa de vida sin discapacidad, y en eso tampoco nos va bien con la enfermedad renal crónica. Aproximadamente en los últimos 10 años de vida, en promedio, se viven con algún tipo de discapacidad. Trabajar para mejorar esto en geriatría se denomina compresión de la morbilidad en los últimos años de vida. Lo que realizamos como profesionales de la salud en esta etapa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en este grupo etario y se logra a través de una cosa que es la preservación de funciones. Como se calcula la carga global de discapacidades, por ejemplo, por una enfermedad como la que nos interesa, que es la enfermedad renal crónica, se mide en unidades denominadas DALYs, que significa Disability Adjusted Life Year, sumando los años vividos con esa discapacidad, por ejemplo, el paciente en diálisis, más los años de vida perdidos por muerte prematura respecto a la expectativa de vida que tiene la población en estudio.
Y en Latinoamérica, ¿cómo nos va en ese sentido? En los adultos mayores de 70 años. En cuanto a los años perdidos por discapacidad y por muerte prematura por enfermedad renal crónica en adultos mayores de 70 años, estamos peor que todas las otras regiones del mundo. Y también estamos peor comparados con el año 1990. Veamos entonces cómo podemos hacer algo para cambiar esto. Como ya se ha dicho, la nefrogeriatría, por definición, se forma con aportes de la nefrología, de la geriatría y de la gerontología. En este sentido, para mejorar nuestra calidad de atención de los adultos mayores, los trabajadores de la salud, tanto médicos como paramédicos, deberemos incorporar los conceptos generales de geriatría y de gerontología. Entonces, la geriatría no es la medicina de siempre aplicada en personas cronológicamente mayores. La geriatría es una rama de la medicina que se ocupa no solo de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que presentan las personas de edad avanzada, sino también de su recuperación funcional y de la rehabilitación para su reinserción social en la comunidad. Esta definición tiene en las dos partes, en la medicina tradicional, como por ejemplo la que abordamos en un adulto joven, es la primera parte, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y en la parte final de la definición, ahí tenemos el plus que agregamos, que es la geriatría en su esencia, que es la recuperación funcional y la rehabilitación de las funciones perdidas. Geriatría es rehabilitar funciones como primordial objetivo terapéutico. En este punto podemos hacer un paréntesis para decir que ya vamos determinando que la labor será diferente, bastante más compleja, y que va a requerir un cambio de actitud, va a exigir al máximo la empatía y la comprensión mutua entre el profesional y el paciente. Nos va a poner a prueba porque vamos a tener que adaptarnos a estados que no conocíamos antes. Habrá una parte de los profesionales que no estarán quizás preparados en este cambio, y en ese caso lo mejor es derivar. ¿Cuáles son las diferencias con el adulto joven? En el adulto mayor, a medida que se va envejeciendo, nos vamos a encontrar con cambios en todos los órganos y sistemas, que son inherentes al envejecimiento normal, fisiológico, cambiando la composición corporal, cambiando el aparato digestivo, cambiando el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, osteomuscular, etc., y que va a llevar a la pérdida de las reservas funcionales en la mayoría de los órganos. Es decir, hay una parte que es el envejecimiento normal o fisiológico. A esto le vamos a agregar la acumulación progresiva de enfermedades crónicas, las llamadas comorbilidades, que es lo que podemos decir que se llama envejecimiento patológico. O sea que sumamos vulnerabilidad por menos reservas funcionales y le vamos a agregar enfermedades con más frecuencia. Los límites entre uno y otro en general no son tan claros en la mayoría de los casos, generando zonas grises, que es lo que se ve mucho en la enfermedad renal crónica. Por otro lado, vamos a tener que desarrollar y utilizar nuevas herramientas para evaluar funciones, que no será suficiente con los métodos clásicos de la clínica médica, las balanzas, el estetoscopio, el tensiómetro. Aquí vamos a tener que desarrollar y saber utilizar mediciones de función. Vamos a tener que evaluar funciones. Y al mismo tiempo vamos a tener que aprender y estar más atentos con los nuevos síndromes que van a ir apareciendo. Y vamos a notar la presentación atípica de las enfermedades. Será necesario observar y diagnosticar los nuevos síndromes y las nuevas formas de presentación de las enfermedades de alta prevalencia en el adulto mayor, que son características en este grupo etario
con estos 4 tópicos que se pueden aplicar a todos los órganos y sistemas. Pero lo vamos a ver en detalle en el área que nos compete, que es la nefrología. Acá vamos a comprimir en un párrafo todas las diferencias que uno puede ver rápidamente en el adulto joven con el adulto mayor. Mayor incidencia de enfermedades, mayor incidencia de cronicidad de las mismas, coincidencia de varias patologías en el mismo individuo, todo esto se denomina comorbilidades, mayor prevalencia de discapacidades, mayor uso de la atención primaria de la salud, mayor consumo de fármacos, que nos va a llevar a la polifarmacia, mayor ocupación de camas hospitalarias, mayor necesidad de cuidados continuos y mayor uso de recursos sociales. Todas estas cosas nos vamos a dar cuenta que difieren mucho con el adulto joven. Y los conceptos paradigmáticos útiles en el adulto joven, como por ejemplo la teoría unicista, en el anciano no va a servir, por la altísima diversidad poblacional que generan todos estos tópicos. No hay 2 ancianos iguales. En geriatría se dice, no hay una vejez, sino muchas vejeces. Eso nos va a llevar a obligar a una atención individualizada, una atención centrada en el paciente. ¿Y qué funciones evaluamos y con qué herramienta lo vamos a hacer? Lo haremos según las necesidades asistenciales del adulto mayor. Por ejemplo, la asistencia de sus problemas médicos, que son lo que habitualmente ya sabemos hacer como en el adulto joven. Pero acá vamos a tener que asistir al paciente en sus problemas psicológicos y cognitivos, vamos a tener que asistirlo en sus problemas funcionales, como habíamos dicho, y también en los problemas socioambientales, con lo cual no queda otra forma de hacerlo que trabajar en equipo. No se pueden evaluar solo los adultos mayores desde el punto de vista clínico, porque son pluripatológicos. Todas las áreas van a estar casi siempre afectadas. Entonces, uno tiene que hacer una evaluación integral del paciente. Esta evaluación será en las 4 áreas, donde todas tienen su importancia y con el objetivo de dar un plan de tratamiento y de seguimiento a largo plazo. Como ya se ha dicho, las áreas a evaluar son varias, y las herramientas las tenemos a disposición. Por ejemplo, las comorbilidades con el índice de Charlson, la calidad de vida con índices de calidad de vida, que este es el que más se utiliza. La fragilidad con escalas de fragilidad, como por ejemplo de Rockwood, la polifarmacia con otros criterios de Beers y otros, la nutrición con un Mini Nutrition Assessment que es especial para ancianos, y así sucesivamente. Por ejemplo, esto no lo tiene que hacer solo el médico todo, por eso hay que trabajar en equipo. Por ejemplo, el informe socioeconómico es vital en casi todos los pacientes adultos mayores, y lo deberá hacer un asistente social. Por eso hay que formar un equipo, tanto institucionalmente como en el consultorio externo. ¿Qué es un síndrome geriátrico? Una condición clínica en adulto mayor que no encaja en ninguna categoría de enfermedad. Las áreas a evaluar serán las que corresponden a los problemas que mencionamos, y las herramientas son varias. Por ejemplo, los síndromes que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir son 4, los más importantes. Se denominan los 4 gigantes de la geriatría. Son la inestabilidad, que es la tendencia a perder el equilibrio y a caer, la inmovilidad, que es la incapacidad para desplazarse sin riesgos y sin ayuda, el deterioro intelectual, que implica la pérdida de las funciones cerebrales de tal grado de severidad que una vida independiente y segura se torne difícil, y la incontinencia, que es la pérdida involuntaria de orina y o heces. La presencia de uno o más de estos síntomas o síndromes crea un estado de dependencia definido como la imposibilidad de un sujeto de proveerse de los elementos que cubren sus necesidades básicas como comida, calor, limpieza, seguridad, de un nivel aceptable. Llevarán al paciente a un estado denominado fragilidad, con alto riesgo de internaciones, mortalidad y deterioro de la calidad de vida.
¿Cuáles son las características comunes de estos gigantes de la geriatría? Son multifactoriales, reconocen múltiples causas que llevan a la inmovilidad, múltiples causas que pueden llevar a la inestabilidad y a la incontinencia. No ponen en riesgo inminente a la vida del paciente, presentan baja letalidad y por lo tanto lleva esto durante muchísimos años. No tienen un tratamiento clínico quirúrgico simple y requieren siempre un soporte humano porque van a sustraer la independencia y le van a quitar la autovalidez y la autonomía. Estos atributos son los que hacen de estos gigantes una demanda y un desafío a nuestro sistema de asistencia médica. El adulto mayor, por lo tanto, vamos a ver cuáles son los conceptos de geriatría y gerontología que podemos o debemos incorporar a la nefrología. Cuando se trabaje con un adulto mayor, el profesional deberá extender su área de labor a 3 dimensiones como lo hace el geriatra: el paciente y su medio ambiente, la familia y la sociedad. El objeto de su práctica no se va a limitar al anciano, sino también a su familia, cuidadores o al medio ambiente en que el paciente vive. Los nefrólogos estamos bastante acostumbrados a hacer esto. Por ejemplo, lo que hacemos diálisis peritoneal o hemodiálisis, siempre extendemos como los geriatras porque es una necesidad. Ya estamos un poco acostumbrados a hacer esto. ¿Cuál es la función del geriatra? Entonces, viendo todo esto, vamos a tener que hacer varias funciones al mismo tiempo. Vamos a tener que organizar los cuidados, coordinar los recursos, hacer de educador de los pacientes, de educador de la comunidad, tener una gran tarea de rehabilitación y trabajar en equipo. En geriatría, aún hoy, a pesar de que fue descrito en 1964 por el profesor James Williamson, el problema que tenemos son las enfermedades no reportadas. Somos pobres diagnosticadores en los ancianos. Se nos escapa patología por infinidad de razones, y entonces hay un aumento, hay un fenómeno del iceberg. Todo lo que está por debajo de la línea de flotación todavía sigue siendo muy grande. Este estudio se volvió a hacer en el año 85 y volvió a dar igual. Por ejemplo, acá hay un listado de cosas que uno debe investigar por más que sea nefrólogo. Siempre hay que hacer una tarea más demandante, más exigente en el adulto mayor, como habíamos dicho antes. Por ejemplo, ver la depresión sin tristeza. Los pacientes se deprimen con síntomas somáticos, están polimedicados, van por especialistas diferentes, toman benzodiazepinas y no son tratados con verdaderas drogas antidepresivas. La incontinencia, que está subdiagnosticada por vergüenza, la sordera, la artrosis, las caídas pueden ser el primer síntoma de una enfermedad renal crónica o de cualquier otra enfermedad que pueda tener el anciano, o por ejemplo una neumonía. El alcoholismo está muy oculto en los ancianos. El deterioro cognitivo se debe siempre investigar. Los problemas dentales, los pacientes desnutridos. Uno pone pacientes en plan de tratamiento sustitutivo por ahí con desnutrición y lo que tiene son problemas dentarios, problemas de masticación que nadie los investiga. Estas son tareas pequeñas pero que son importantes en este grupo etario. Otros conceptos básicos de geriatría para terminar serían: la vejez no es una enfermedad. Debemos ser capaces de distinguir el proceso normal de envejecimiento de las manifestaciones de enfermedad. A su vez, los pacientes ancianos que manifiestan signos y síntomas de enfermedad los presentan porque están enfermos y no porque sean viejos, lo que se denomina viejismo o etarismo. La anemia, la incontinencia, por ejemplo, son siempre patológicas y no se deben pensar que está porque son viejos y no hacer nada. La edad biológica importa más que la cronológica. El paciente anciano debe tener acceso a todas las opciones terapéuticas que tiene la nefrología sin discriminarlo por la edad cronológica. Puede ser más importante como objetivo terapéutico una buena calidad de vida que disminuir la mortalidad. Es más útil hacer, por ejemplo, prevención de caídas en un paciente de 75 años, que es más predictor de muerte de las caídas en los próximos 5 años, que darles estatinas o querer bajar el colesterol, que le va a provocar probablemente mialgias
y los va a transformar en pacientes que se muevan menos. Y se debe tener precaución con la medicina basada en la evidencia y no extrapolar las guías porque son casi siempre hechas por adultos jóvenes y no es tan sencillo extrapolarlas en los adultos mayores. La población anciana está insuficientemente estudiada. En los grandes trabajos o en los grandes trials, los ancianos siempre están dejados de lado, o si no, están, pero no son los que uno ve habitualmente en el consultorio. Son por ahí adultos mayores ideales, sin problemas, sin mayores trastornos, donde sus capacidades para las actividades de la vida diaria están completamente conservadas, entonces hay una brecha entre ese paciente que uno lee en el trabajo y el que tiene uno después enfrente en el consultorio. Hay una disminución de la respuesta fisiológica ante el estrés por pérdida de las reservas funcionales. Habrá una presentación atípica de las enfermedades. Casi todas las enfermedades puede uno confluir en los gigantes que hemos mencionado. Por ejemplo, el abdomen agudo sin defensa, la ausencia de fiebre y de escalofríos, el infarto agudo miocardio sin dolor, el síndrome confusional como presentación de cualquiera de las patologías que uno puede imaginar, y la depresión sin tristeza. Por ejemplo, la irritabilidad y la caída como primer síntoma de enfermedades. Los factores de riesgo psicosociales son causa de enfermedades en este grupo etario. Por ejemplo, vivir solo, los problemas económicos, la falta de apoyo social, la depresión enmascarada, etc. Y por último, debemos pensar en apoyar a los cuidadores, porque los cuidadores de los pacientes adultos mayores pueden ser también otros adultos mayores. El esposo, la esposa, el cónyuge o el hijo o la hija de un paciente de 90 años tendrá 70 o 65. Debemos tenerlos de nuestro lado y tratar de cuidarlos también a ellos. Muchas gracias.